Bueno, hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Lorena Moscardelli, quien nos va a hablar de la economía del hidrógeno y la importancia del almacenamiento en el subsuelo. La doctora Lorena es investigadora y líder del programa de recuperación avanzada de recursos del estado de Texas, STAR, sí, en el Bureau of Economic Geology de este estado. Su experiencia es en geomorfología e interpretación sísmica, sedimentología, estratigrafía e integración de datos geocientíficos. Recibió una licenciatura en Ingeniería Geológica en la Universidad Central de Venezuela y un doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad de Texas en el 2007. Se especializa en el estudio de depósitos de aguas profundas con énfasis en derrumbes subacuáticos, sistemas mixtos en aguas profundas y también ha publicado trabajos en geología planetaria utilizando análogos de ambientes terrestres en mar. Inició su carrera como geólogo de exploración trabajando para PDVSA en el 2000 antes de ocupar su puesto actual en STAR. La doctora Moscardelli fue investigadora principal de Equinor y donde realizó una amplia gama de actividades desde la investigación en las Américas hasta el desarrollo de campo en la plataforma continental 9. Su carrera en el Bureau of Economic Geology incluye el establecimiento y codirección del laboratorio plástico cuántico y desde abril del 2021 es la líder del proyecto STAR. Más recientemente, la doctora Moscardelli ha mostrado un gran interés en comprender el papel de la investigación en geociencia como parte de la transición energética en curso, al tiempo que contribuye a la misión principal de STAR de realizar investigaciones geológicas que resulten en el aumento de la producción y la rentabilidad de los recursos energéticos del Estado de Texas. Bueno, con ustedes dejo a la doctora Moscardelli. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación y por la introducción y a todos ustedes por hacer tiempo para, pues bueno, escuchar un poco esta historia de la economía del hidrógeno, el rol del subsuelo en todo este tema. Eh, a ver, un poquito a manera de introducción, Carlos estaba mencionando que yo soy la líder ahorita de un programa en el Bureau of Economic Geology que se llama State of Texas Advanced Resource Recovery Program. Y pues nada, quiero aprovechar la oportunidad para hablar un poquito del programa. La misión de nosotros es realizar investigación en el área de geociencia y la ingeniería con el objetivo de incrementar la producción pues bueno, el profitability, ¿no? De todo esto, de los recursos del subsuelo. Y esto, antes de que yo llegara y tomara la posición, incluía básicamente hidrocarburos. Hemos expandido un poco la misión para también incluir hidrógeno, ¿no? Energía geotérmica, minerales, sobre todo en el tema de los minerales críticos. Y bueno, también tenemos una división, varias divisiones que se encargan del tema ambiental, del tema de agua, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy más que todo les voy a hablar de un componente de la investigación que estamos haciendo. Es un grupo bastante grande, unas 20 personas. Y pues bueno, lo que yo les voy a mostrar hoy, evidentemente, no es el producto de trabajo de una persona, sino de un equipo multidisciplinario que incluye geocientíficos, ingenieros, economistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad les estoy dando una sinopsis de lo que hemos estado haciendo. Un poquito a medida de contexto, ¿por qué hidrógeno? Se preguntan mucha gente, sobre todo aquellos de nosotros que venimos de un fuerte background petrolero, ¿no? Y pues bueno, esto no es único de los Estados Unidos, hay una serie de incentivos fiscales, no solamente aquí, sino también en otros países, por supuesto Europa siempre liderando en este tema, ¿no? Pero uno de los actos, el IRA, ¿no? Uno de los actos del Congreso más reciente, el Inflation Reduction Act, que fue aprobado en el 2022, pues estima que va a dedicar unos 369 billones de dólares en este tema de la seguridad energética, el tema del cambio climático, etcétera, en los próximos 10 años. Y dentro de esos 369 billones, realmente se ha dedicado, ¿no? O se va a dedicar un monto importante al tema del hidrógeno. No solamente eso, sino que también se está estableciendo este tema de los incentivos fiscales. Y básicamente la idea aquí es que
si se logra producir hidrógeno con una intensidad de carbono o CO2 emissions, ¿no? Que sean igual o menor a 2 kilogramos de dióxido de carbono equivalente en el sitio de producción por kilogramo de hidrógeno, entonces el productor se va a poder, digamos, beneficiar de estos créditos fiscales. Entonces, bueno, hay varios incentivos, ¿ok? Y esto es importante porque el tema fiscal es una de las razones por las cuales muchas compañías están, digamos, invirtiendo en esto, ¿no? Dentro de ese contexto y dentro de esa ley, como estaba yo mencionando, por ejemplo, una de las iniciativas es con el Departamento de Energía y este tema de, y probablemente ustedes lo han escuchado, el desarrollo de los hydrogen hubs, ¿ok? Entonces, el earmark, o lo que se va, digamos, a invertir en eso, son alrededor de unos 8 billones de dólares. Las aplicaciones para el desarrollo de estos hubs de hidrógeno se enviaron al Departamento de Energía el año pasado, todavía eso está, digamos, en proceso, pero yo creo que para finales de este año se escucharán algunos anuncios. En teoría se esperan de unos 6 a unos 10 hydrogen hubs y con total seguridad en el estado de Texas, por ejemplo, va a haber uno o dos, ¿ok? O tal vez tres. Sé que hay tres aplicaciones, una en el área de Houston, por supuesto, una en el área de Corpus Christi, había otra en el área del Permian Basin, en West Texas. Pero bueno, todavía esto no se ha... Hay mucho behind the scenes, pero todavía no se ha concretado y se está esperando, ¿no? A ver qué dice el Departamento de Energía. Pero de qué va, va. Entonces, el tema de la economía del hidrógeno, ¿por qué la economía del hidrógeno? Es importante entender algo, ¿no? Que cuando yo hablo de esto con gente que no viene del mundo petrolero o gente que está mucho más inclinada a apoyar por muy buenas razones el tema de la transición energética, es importante entender que sí, el hidrógeno es digamos lo que dicen en inglés, un energy carrier, ¿sí? No es tan eficiente como el gas natural, etcétera. Y que, como en todo, siempre hace falta tener un value chain, ¿no? Una cadena de mercado, de comercialización que permita hacer dinero de esto, ¿no? Y digamos, eso es lo que ahorita no está muy claro o lo que se está desarrollando, ¿no? Con el tema de la economía del hidrógeno. Esa cadena de valor tiene varios componentes. Uno de ellos es, por ejemplo, el feedstock, o digamos, la materia prima, ¿no? O sea, es decir, tú puedes generar hidrógeno derivado del gas natural, puedes derivar el hidrógeno digamos, de agua y energía renovable, y de otras cosas, ¿no? Incluyendo carbón, ¿no? Pero bueno, ese es un componente de mi cadena de valor. Luego el método de producción, es decir, vamos a utilizar electrólisis o vamos a utilizar steam methane reformers o autothermal reformers con, además, en este caso, para mantener ese concepto de clean hydrogen, también necesitas entonces, en el caso de utilizar gas natural con steam methane reformer, que es como hacemos hidrógeno hoy, entonces también necesitas incluir el tema de la captura y el secuestro del dióxido de carbono, ¿sí? Luego está el tema del transporte, cómo vamos a transportar ese hidrógeno a mercado, y ese no es un tema trivial porque, digamos, la infraestructura actual que nos permite transportar gas natural tendría que ser fundamentalmente adaptada para poder transportar el hidrógeno comparado, la molécula de hidrógeno comparado con el hidrógeno, la molécula de metano es diferente. O necesitamos, digamos, construir nuevos pipelines, pues, ¿sabes? Que son especiales para hidrógeno y hay un costo, por supuesto. Luego el tema del almacenaje, se puede almacenar hidrógeno en tanques en superficie, pero desde el punto de vista volumétrico, ya vamos a hablar un poquito de eso, no es suficiente para el tema de utilizar hidrógeno para la generación de poder o para fuel cells o
o este tipo de cosas, entonces tenemos que hablar también de el almacenaje geológico en subsuelo, que allí es donde yo me voy a concentrar un poquito hoy. Y lo más importante de todo es el tema del mercado, ¿no? O sea, todas estas cuatro cosas de las que hemos estado conversando, al principio, sobre todo al principio, necesita un capital expense bien fuerte, ¿no? Upfront. Entonces, ¿quién nos va a comprar ese hidrógeno? ¿Dónde están los mercados para ese hidrógeno? Eh, entonces, estas son cosas todas que están todavía, incluso en Europa, están todavía así un poco nebulosas, ¿no? Pero también hay una gran oportunidad aquí. Y yo en lo personal pienso que el tema del hidrógeno no es si va a pasar, sino con qué rapidez va a pasar, porque ya está sucediendo. Es decir, esto es, pues, esto va. Entonces hoy hablaré un poco en este contexto complejo, un poco sobre el tema el rol del almacenamiento en el subsuelo y trataré de poner eso un poquito en contexto. A mí me gusta mucho este gráfico porque demuestra un poco también, la gente piensa de hidrógeno y dice, bueno, pero hay tanques de almacenamiento en la superficie, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a meternos con el subsuelo, ¿no? Y este gráfico lo que les muestra es power, ¿sabes? De kilowatts a gigawatts en el eje X y el tiempo de descarga de segundos a días. Y las baterías están aquí, ¿no? O sea, en este rango sí, de kilowatt a, no sé, ¿sabes? 1 megawatt, más o menos en términos de poder, pero el tiempo de descarga es en el rango de horas. La batería más grande que hay está en California. Es el Vestas Moss Landing Battery Energy Storage Facility. Ellos han completado dos fases, que la primera y la segunda fase combinada tienen una capacidad de 400 megawatts y la fase 3, que es una expansión en la que están trabajando ahorita, tiene 350 megawatts. O sea que al total vamos a tener unos 750 megawatts de poder, que equivale a unos 3 gigawatt horas, ¿no? La historia aquí es que esta batería se descarga en 4 horas, ¿ok? Eso es lo que quisiera yo aquí, ¿cómo se dice?, ilustrar. Y para darles una idea de la escala y de los materiales, ¿sabes?, el tema ingenieril, la fase 1 nada más, cuanto al área que ocupa, es el equivalente a 3 campos de fútbol americano. Contiene unos 4.500 stack battery racks, cada uno contiene 22 módulos individuales de batería. Entonces comiencen a pensar un poco también en litio, níquel y todas las cosas que están asociadas con estas baterías. Y es alrededor de 500.000 pies de cables, ¿no? Que podrían ir de Filadelfia a Nueva York, y tiene suficiente poder en esas 4 horas para unas 225.000 hogares, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de almacenamiento geológico, estamos hablando en esquina aquí, donde estamos hablando esencialmente del bulk power management, ¿sí? Donde podemos descargar energía o proveer esta energía en escalas de días a meses. Y una pequeña, digamos, sitio donde almacenar hidrógeno en el subsuelo podría tener unos 1.3 BCF de hidrógeno, por ejemplo, que sería equivalente más o menos a 100 gigawatt hours. Comparen esos 100 gigawatt hours con los 3 gigawatt hours de esta batería. No es decir que un sistema sea mejor que el otro, es sencillamente que tienen roles diferentes, ¿ok? Dentro de la matriz de eléctrica y energética, etcétera, ¿no? Son cosas distintas. Se podría decir que estas sistemas de subsuelo son como que baterías más eficientes, pues, ¿no? En ese sentido. Hay muchas maneras de hacer esto. O sea, el almacenamiento en el subsuelo de energía no es nuevo. El gas natural, el liquid hydrocarbons, los hidrocarburos líquidos, pues se almacenan desde hace muchas décadas en este tipo de medio, en domos salinos o en medios porosos que incluyen yacimientos agotados o acuíferos, ¿ok?
En el caso del hidrógeno, que es un poco más reactivo, que es más complicado desde el punto de vista técnico, para efectos de esta charla, nos vamos a concentrar en las formaciones salinas, ¿no? Y las formaciones salinas, hay diferentes tipos de formaciones salinas, pero por ejemplo en el Golfo de México, alrededor del área de Houston, los domos salinos son los más predominantes, y los domos salinos esencialmente son como lo que ven acá, ¿no? Y eh, están formados básicamente, o se piensa que están formados básicamente de halita, que es un mineral inerte cuando lo pones con hidrógeno, pero ese no es siempre el caso, por supuesto siempre es más complicado. Y en lo que se refiere a escala, un domo salino puede ser tan grande como el monte Everest, sencillamente para darles un poquito de escala. Vamos a hablar un poquito más de eso en un rato. Como estaba mencionando, este tema de almacenar hidrógeno en el subsuelo, se habla mucho de almacenaje también en medio poroso. Yo no voy a tocar esa parte. Solamente medio poroso nos referimos a yacimientos agotados y acuíferos. Hay mucha investigación allí en este momento, pero digamos, el problema allí es que el hidrógeno es muy difusivo, ese átomo es muy pequeñito, ¿no? Y entonces la difusividad es un problema, tú puedes perder tu hidrógeno, el yacimiento, o sea, por dónde se te va, ¿no? Y la otra cosa es muy reactivo, ¿sabes? Los microbios se lo comen, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en la parte de cavernas salinas, y la razón por la cual nos vamos a concentrar en cavernas salinas es porque ya hay cierta experiencia con el almacenamiento de hidrógeno en cavernas salinas, pero no para la generación de poder, sino para la industria petroquímica y, por supuesto, para procesos en las refinerías, como la gran mayoría de ustedes deben saber, ¿no? Como les mencionaba, existen cuatro sitios en el mundo donde se almacena hidrógeno desde hace varias décadas. Tres de ellos están en Texas y son domos salinos, ¿ok? Cerca o alrededor del área de Houston, por cierto, ¿ok? Y el cuarto es Teesside en United Kingdom, en Inglaterra, y es en un tipo diferente de formación salina. Cuando ven aquí el equivalente del hidrógeno almacenado en toneladas, ven que el que está en Teesside es mucho menor que en el caso de los domos salinos, y vamos a hablar, yo voy a ilustrar eso en un momento. Pero eso se debe a que estas formaciones salinas existen. Bueno, primero, fíjense en este mapa, les estoy tratando de demostrar la distribución geográfica de las formaciones salinas. Uno de los problemas con esto es que, como ven, no están en todos los sitios. O sea, hay una restricción geográfica en donde, para empezar, se puede almacenar hidrógeno en formaciones salinas. Por eso es que hay tanta investigación también en medio poroso, ¿no? Esa es la primera limitación. Lo segundo es que aquí ven, por ejemplo, aquí con las rayitas, son los sitios donde hay formaciones salinas como estos domos que yo les mostré, que son los ideales, ¿no? Porque tiene mayor capacidad de almacenamiento. Y el resto de los sitios, como en el Permian Basin de Estados Unidos, etcétera, es bedded salt una sal que viene como en capas. Y yo tengo una imagen aquí que lo va a ilustrar. Como una nota, mientras hablamos acá, hay un proyecto activo en Utah. Mitsubishi Industries está construyendo dos cavernas salinas para propósitos de almacenamiento de hidrógeno para power generation. ¿Okay? Este es el primero en Estados Unidos. Y en Europa hay varios pilotos que se están conduciendo para tratar de entender un poco más esto del almacenamiento de hidrógeno, específicamente para el power generation. ¿Okay? Como les decía, mencionaba que hay dos tipos de formaciones salinas. Estos son los domos, que son los que yo les comentaba, pueden ser tan grandes como el Monte Everest. Cada una de estas cavernas salinas, bueno, lo primero, ¿cómo se construyen? Tú haces un pozo, inyectas agua dulce y produces la salmuera, pues el brine. Que por cierto, esos brines también se utilizan para una gran cantidad de cosas, ¿no? Y estas cavernas salinas se utilizan también para waste disposal, hay varios usos, ¿ok?
Para la escala más o menos, digamos, la altura de una de estas cavernas puede ser alrededor de unos 2.000 pies y el diámetro unos alrededor de unos 200, 300 pies en diámetro, ¿ok? En cambio, y esto es lo que tenemos, por ejemplo, en el Gulf Coast, ¿ok? En cambio, las formaciones salinas que son bedded salt o en capas, se ven más o menos así, ¿no? Se ven las capas allí, y son muchísimo más heterogéneas desde el punto de vista de composición mineralógica, composición química de los minerales, etcétera. Lo que implica que son ciertos intervalos en los que se pueden construir estas cavernas que son muchísimo más pequeñas. Estas cavernas, por ejemplo, una como esta podría ser 300 pies de largo por 150 de alto, o pueden ser más pequeñas. Entonces hay una limitación en términos del tamaño de la caverna. Esto es una compilación. Nosotros estamos haciendo un trabajo en Mississippi. Este es uno de mis postdocs que ha estado, pues estábamos curiosos, ¿no? De ver el desarrollo de estas cavernas salinas en los domos, ¿no? A través del tiempo. Y como aquí uno puede tener acceso a los permisos que se piden a las autoridades regulatorias de esta actividad, en líneas generales pareciera así, que hay cierta correlación entre los precios del petróleo, ciertos eventos históricos con el tema de la energía y la necesidad, por lo menos aquí en Estados Unidos, de incrementar la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos y de gas en general, ¿no? Y pareciera que ahorita, en estos últimos años, con este tema del hidrógeno, hay también otro boom. Estamos viendo que varias compañías están empezando el papeleo para los permisos y para asegurar acreage, ¿no? Para poder hacer estos desarrollos. Entonces, como les digo, esto es algo que no es un hipotético, es algo que está sucediendo y ya hay inversiones importantes en eso. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es que, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que no hay mucho conocimiento en cómo el hidrógeno realmente, ¿sabes? Se comporta en presencia de sal. Luego la termodinámica del hidrógeno es distinta a la del gas natural, entonces no hay muchas herramientas para calcular, por ejemplo, la capacidad de almacenamiento de hidrógeno en estos sitios, ¿no? Entonces, con uno de nuestros ingenieros, por cierto, argentino, ¿no? Leo, hemos desarrollado esta herramienta que permite, modelador termodinámico que permite calcular en función de las propiedades de termodinámicas del hidrógeno, la capacidad de almacenamiento en cavernas. También qué sucede con los ciclos de inyección y extracción de hidrógeno, que esa es una de las eh, diferencias fundamentales entre lo que queremos hacer con el almacenamiento de hidrógeno para generar poder y el almacenamiento de hidrógeno hoy, que es estratégico, básicamente. Es decir, estos sitios donde hay hidrógeno almacenado ahorita, no es que ellos están haciendo inyección, producción constante, ¿sí? Sino tal vez 2 veces al año o 3 veces al año, es decir, no es algo continuo. En el caso de querer utilizar este hidrógeno para generar poder, pues esos ciclos van a tener que ser más frecuentes, lo que implica que va a haber, ¿sabes?, consideraciones a nivel ingenieril, ¿no? De qué es lo que sucede con la infraestructura, tanto con la caverna como con los pozos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de verdad yo estoy bien contenta con esto. Esto ya está publicado y estamos desarrollando el módulo un poco más, ¿no? Les decía que los domos salinos se piensa que son homogéneos, que todo es halita, y no es el caso, ¿ok? Esto es un dibujito aquí que trata de como ilustrar, ¿no? Por ejemplo, las cavernas generalmente se construyen en un rango de profundidad que va de unos 500 a 2000 metros. La razón de ese rango es, bueno, primero quieres estar lo suficientemente profundo para estar alejado de los acuíferos, tratar de evitar posibles leakages, ¿sabes? Que se te escape el hidrógeno por fallas, etcétera. En los 2000 metros es porque por debajo de los 2000 metros la sal se comienza a deformar, lo que llamamos salt creep.
Y entonces tus cavernas se comienzan a deformar y comienzan a ponerse más pequeñas, ¿no? Mucho más rápido. Y luego eso tiene una relación con los ciclos de inyección y extracción, etcétera, ¿no? Y luego estos domos salinos no son homogéneos, es decir, hay variaciones en términos de mineralogía, hay variaciones, hay fallas, hay una cantidad de elementos que los afectan, ¿sí? Y la manera en que a mí me gusta, digamos, una cosa es tener a un researcher, ¿no? A un investigador mostrando un dibujito. Yo creo que ya tiene más sentido mostrar ejemplos operacionales, ¿ok? Porque, como les mencionaba, este tema del almacenamiento de energía en domos salinos y en cavernas no es nuevo, hay mucha experiencia al respecto. Y entonces yo aquí les creo que les traigo dos casos de muchos que están muy bien documentados. Este domo está en Jefferson County y es uno de los domos donde el Strategic Petroleum Reserve de los Estados Unidos, la Reserva Estratégica de Petróleo de los Estados Unidos, tiene varias cavernas. Y lo que se ha encontrado acá es que por cierto, estas líneas representan la ubicación del domo y los circulitos con color son las diferentes cavernas. Es decir, un domo puede contener 60, 100 cavernas, dependiendo del tamaño. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, se han dado casos que mientras ellos están perforando para hacer la caverna, de repente se encuentran con un influx o comienzan a aparecer petróleo líquido, hidrocarburos líquidos, ¿no? En este caso, en la caverna 114, que es esta que está acá, llegaron a reportar hasta 150 barriles de hidrocarburos. Entonces, la pregunta es, si se supone que el domo es completamente sellado, es completamente homogéneo, ¿de dónde están viniendo estos hidrocarburos? ¿No? Lo mismo sucede con gas natural. A veces se les incrementa, tienen unos kicks ahí en la presión de la caverna, porque tienen influx de gas natural. Entonces, lo que nos dice eso es que ese sistema no es sellado completamente. A veces hay contaminación de caverna a caverna. La manera en que se sabe es porque de repente si estás por ejemplo, almacenando propano en alguna caverna y en esta otra tienes, no sé, butano, lo que fuese, y después haces el análisis de lo que estás produciendo y te aparece propano, es porque hay contaminación, eso también pasa, ¿no? En el caso del Big Hill Dome, hay campos petroleros, pues, en los flancos del domo. Entonces, la teoría es que de alguna manera ese sistema petrolero se conecta con el domo. Esto es problemático por una variedad de razones. Primero, el hidrógeno, si tú lo quieres utilizar para efectos de fuel cells, por ejemplo, tiene que ser 99.99% puro. Entonces, si te lo contaminas con alguna otra cosa, ya pierde valor. Eso es uno. Lo segundo es que si se degrada, si se contamina, si se pierde, lo pierdes de la caverna porque hay una falla, lo que sea, estás perdiendo tu producto, ¿no? De repente la contaminación, si el objetivo es utilizar eso para power generation, o sea, para una turbina de gas o algo, tal vez no importe tanto qué es lo que estás quemando, ¿no? Pero bueno, son consideraciones que hay que tomar en cuenta. Esta es una imagen de sonar de cómo una de esas cavernas se ve, ¿no? Y esta es una caverna en un domo diferente, esto es en Barber Hills. Y lo que pueden ver en la imagen, generalmente cuando estas cavernas están terminadas, lo ideal es que sean como cilíndricas, ¿ok? Nuevamente escala, estos son como unos 2.000 metros, unos 2.000 pies de este punto a este punto y unos 200, 300 pies en circunferencia. Y se dan cuenta que la forma no es completamente cilíndrica, sino que en ciertos puntos pareciera que tienen como un plano que va hacia ustedes. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué significa eso, no? Y hay varias teorías, una de ellas es que hay diferencias mineralógicas, de repente aquí hay más anhidrita o algún otro tipo de mineral derivado de las secuencias estas evaporíticas y eso es lo que causa que se diluya más rápido. También puede ser que tengas una falla o algún tipo de irregularidad interna en el domo. Entonces, etcétera, ¿no? Y 25% de las cavernas en este domo presentan esto. Y yo menciono esto porque entiendo que la audiencia aquí es bastante amplia, no son solamente geólogos, para decir que desde el punto de vista de desarrollo, de, para llegar al punto, ¿no? De hacer lo que es equivalente a un field development, un desarrollo de campo,
el nivel de caracterización de subsuelo no es trivial. Y una de las cosas que a mí me preocupa un poco, me llama la atención, es que cuando se habla de esto a nivel macro, se asume, ¿no? Que todo esto es homogéneo, etcétera, ¿no? Y no es el caso. Entonces, se podrán imaginar desde el punto de vista de caracterización de subsuelo lo que requiere. Y luego, construir estas cavernas. Una caverna, si todo va bien, está lista en 2 o 3 años. Entonces, uno comienza a pensar, bueno, desde el punto de vista de planificación, ¿cuánto tiempo va a llevar uno de estos proyectos? Y cuántas cavernas de estas vamos a necesitar, y resulta ser que son un montón, ¿no? Entonces estamos un poquito retrasados en ese sentido. La otra cosa es que, bueno, yo estoy hablando de condiciones de subsuelo, pero es que, como les decía, se trata de una cadena de valor y tú puedes tener las mejores condiciones de subsuelo en la mitad de la nada y no te sirve, porque si tu infraestructura y si tu mercado y si tu red de transporte están en otro sitio, tal vez eso te mata el proyecto de una, porque, o sea, no da la cosa, ¿no? Entonces aquí sencillamente tratando de ilustrar un poco los esquemas, tal vez yo debo haber puesto esta lámina un poco más al principio. Hay diferentes tipos de hidrógenos que se producen con diferentes esquemas. Por ejemplo, cuando hablan de green hydrogen o hidrógeno derivado de fuentes renovables, el esquema lo que implica es que tenemos, pues bueno, por ejemplo, wind farm o sea, energía solar o eólica. Esa energía va a un electrolizador, que por cierto estos electrolizadores son bien caros, ¿no? Pero es un tema tecnológico, ¿no? Eso está avanzando todos los días. Necesitamos una fuente de agua, después viene el tema de dónde sacamos el agua. El agua tiene que ser pura, o sea, tiene que ser limpia, no puede ser agua de producción ni nada, tiene que ser un agua con ciertas especificaciones. Y el electrolizador me produce mi hidrógeno, un componente del hidrógeno va al almacenamiento, sobre todo en momentos donde la capacidad de generación de energía renovable es mayor que lo que necesita el grid o lo que es la demanda, ¿ok? Entonces en esos momentos es donde se produce hidrógeno para almacenarlo. Y también hay una conexión al mercado, ¿no? Que puede ser a industrias, lo que llaman hard to abate industries, es uno, por ejemplo, la industria del cemento, la industria del acero, transporte, long distance transport, ¿sabes? Barcos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo básico con el hidrógeno que llaman verde. El hidrógeno azul, derivado de los hidrocarburos, en este caso hablemos de gas natural. El esquema implica que, bueno, tienes tu yacimiento de gas natural, produces tu gas natural, el gas natural va a una refinería, en la refinería vas al Steam Methane Reformer, que es como eso, es como lo hacemos hoy en día, o también se está hablando mucho ahorita de autothermal methane reformers, que son más eficientes. La gente lo que no toma en consideración es que también necesitas un pocotón de agua para esto, y tiene que ser también agua, no puede ser cualquier agua, tiene ciertas especificaciones. Luego, tienes que capturar el dióxido de carbono, porque tienes el CH4, ¿no? Produces hidrógeno y CO2. El hidrógeno va a almacenamiento o a mercado, y después el dióxido de carbono tiene que ser capturado y secuestrado en el subsuelo. Entonces, todo este sistema, tanto las características de subsuelo como las características de superficie, para que esto sea viable, tiene que haber un match, digamos, ¿no? Una de las cosas que nosotros estamos haciendo en mi equipo también este es un ejemplo para, pensando en hidrógeno derivado de potencial eólico. Y lo que ven en los counties es la capacidad de producción de hidrógeno en miles de kilogramos por kilómetro cuadrado en un año. Los colores más oscuros representan mayor potencial. Luego ven, por ejemplo, las crucecitas son donde están hoy en día estas wind farms, estos molinos de viento, ¿no? Luego los puntos rojos son donde están los domos salinos. En verde es los pipelines de dióxido de carbono. En
púrpura los pipelines dedicados únicamente al transporte de hidrógeno, y de hecho Texas es el que tiene la mayor cantidad de pipelines de hidrógeno, por supuesto en el Gulf Coast, porque conectan las refinerías, ¿no? Pero nuevamente, esto no es para generación de poder, esto es para procesos de refinación, para la empresa, la petroquímica, etcétera, ¿no? Y bueno, uno comienza entonces a tratar de ver esto y tratar de hacer los análisis tecnoeconómicos para ver dónde hace más sentido, ¿no? Y esto es un poco el tema de los hydrogen hubs, de los hubs de hidrógeno que el Departamento de Energía está tratando de estos 8 billones de dólares que se van a invertir en eso. Es un poco ver dónde hace esto sentido y por qué, ¿ok? Y el tema del mercado, el tema de que estamos cerca de los puertos, podemos hacer amonia, podemos hacer, o sea, hay varios esquemas, ¿ok? Yo les voy a mostrar unos ejemplos, y esto ya es la parte de subsuelo también que nosotros estamos haciendo acá en el Permian Basin, donde no tenemos los domos, sino que lo que tenemos son estas capas así horizontales, ¿no? Y para ustedes que son geocientíficos, hay dos formaciones principales en el Permian Basin, la formación Castile y la formación Salado. Eh, y ven la complejidad pues de la intercalación, bueno, de anhidrita, que no, la anhidrita no es muy buena, no es muy ideal para este tema del almacenamiento de hidrógeno, porque si tú pones hidrógeno y lo pones en contacto con anhidrita, uno de los productos podría ser H2S, ¿sabes? Y por supuesto no es deseable eso. Y bueno, vemos el Salado Formation también. Entonces, bueno, estamos tratando de como que entender esto un poco, ¿no? Estos son núcleos, rocas, que muestran un poco ese nivel de heterogeneidad. Una línea sísmica, esta es en Lea County, ya esto es en New Mexico, que muestra que tal vez estas tampoco son tan planos, ¿no? O sea, están deformados. A veces tienes también zonas donde tienes deformación, que agrega otro elemento de complejidad. Eh, y bueno, esa es la parte un poco geológica, ¿no? Pero justamente hoy salió uno de nuestros papers más recientes. Ning es nuestra Chief Economist y Li Jing está en la parte de ingeniería. Y ya nosotros tenemos como 2 años, ¿sabes? Conversando este cuento de que, bueno, pero ¿cómo va a funcionar esto, no? O sea, ¿cómo es este rollo, no? Y, y bueno, chévere que les puedo mostrar ya parte de estas figuras, porque este es un esquema que estamos proponiendo para West Texas, en el que pues tenemos, es para hidrógeno renovable, donde tenemos, ¿sabes?, energía renovable, esa electricidad extra adicional que no se está metiendo en el grid en determinado momento y que se pierde y que hay un costo, o sea, es decir, cuando tú estás generando mayor energía en estos wind farms de la que puedes meter en el grid, no es que sencillamente la estás perdiendo, es que hay un costo asociado a eso también, operacional. Entonces, esa energía la podrías utilizar en procesos de electrólisis. La gente dirá, bueno, en West Texas el tema del agua, lo que se me olvidó mencionar anteriormente es que ya nosotros hicimos los cálculos comparado con la agricultura y con la cantidad de agua que se utiliza para el fracking, el agua que se utilizaría para esto es muchísimo menos. Es decir, sí hace falta tener acceso a ella, pero comparada con los volúmenes utilizados en agricultura y en fracking es una porción realmente menor. ¿Okay? Entonces, bueno, se puede hacer ese proceso de electrólisis, el hidrógeno va al storage, ¿ok? Y luego, digamos que bajan hipotéticamente las temperaturas y necesitamos generar, pues podemos sacar ese hidrógeno de allí, ir a una turbina de gas, generar electricidad y meterlo otra vez al sistema, ¿no? En el caso de gas natural, pues bueno, Steam Methane Reforming, esto trae la complicación y el costo de que hay que capturar y secuestrar el dióxido de carbono, pero en el Permian Basin también podemos utilizarlo para recuperación terciaria. No mucha gente sabe que este tema del Enhanced Oil Recovery, el dióxido de carbono que se utiliza hoy para este tipo de recuperación terciaria, de hecho, se produce
reservorios de dióxido de carbono. Es decir, estamos produciendo dióxido de carbono del subsuelo, es un commodity, se vende, ¿ok? Para poder hacer recuperación terciaria. Esto podría abrir un esquema en el que el dióxido de carbono asociado con este proceso podría capturarse y se podría utilizar para el Enhanced Oil Recovery. Nuevamente, después de eso, el mismo escenario es, lo metemos en el storage y luego cuando lo necesitemos, pues lo podemos necesitar como hidrógeno, lo podemos, hay varios esquemas, ¿no? Para edificios, para transporte, para la industria, etcétera, ¿no? La otra cosa que yo creo que es importante, y nuevamente yo vengo de un background de petróleo y gas, ¿ok? Y también entiendo el tema digamos, tú necesitas 3 unidades de hidrógeno para generar la misma cantidad de energía que una unidad de metano genera. El hidrógeno no es tan eficiente como lo es energéticamente como los hidrocarburos, eso no es discutible, no es el punto realmente. Pero yo esta mañana me fui a ERCOT pues bueno, ERCOT para quienes no están familiarizados es como que, digamos, la electricidad de Caracas, si es que eso todavía existe, y creo que no, de aquí de Texas, ¿ok? Y ellos tienen estas herramientas que te permiten ver de dónde viene la generación de poder en un momento determinado, ¿no? Entonces pueden ver aquí solar, viento, hydro, power storage, other, natural gas, gas natural, coal, ¿verdad? Y nuclear. El gas natural es alrededor de 46.4% y el coal es alrededor de 12.3%, ¿sí? Importante. Pero vean aquí, solar 16.1%, viento, ¿verdad? Eólica 16.3%, nuclear 8.8%. Estas 3 fuentes, incluida hydro, pero este es de cero, pero estas 3 fuentes pueden ser utilizadas para este esquema de electrólisis. En total, las 3 combinadas, eólica, solar y nuclear, es 41.2% de la generación de energía hoy a las 8:39 Central Time. Y el potencial adicional de generación de renovables en el Permian Basin es gigantesco. ¿Okay? Entonces digamos, no es descabellado pensar que esto podría materializarse. Donde yo tengo ciertas dudas es que hay mucha pérdida de energía en estos procesos. Pero, o sea, de pasar ¿sabes? De agua, la electrólisis es un proceso de energía, luego la energía en el storage, después sacarlo de allí, después transferir, ahí las pérdidas son bárbaras, ¿no? Pero el punto está que si eso no se hace, toda esa capacidad extra de generación de renewables, cero sería la recuperación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay problemas ingenieriles allí de eficiencia, de desarrollo de tecnología, etcétera. Pero al final del día es un tema tecnológico. Y entonces yo creo que esto pues va a continuar avanzando. La otra cosa que muchas veces la gente me pregunta es el tema de la seguridad, ¿no? Porque el hidrógeno, por supuesto, es muchísimo más reactivo, es mucho más explosivo. Entonces la gente como que, un poco también con el tema de la captura o el secuestro de CO2 en el subsuelo, nadie lo quiere en su backyard, ¿sabes? Y el mensaje principal es que en general el almacenamiento de cualquier tipo de energía, incluyendo gas natural, hidrocarburos, hidrógeno, en el subsuelo es varios órdenes de magnitud más seguro que almacenar en tanques, por ejemplo, en superficie. Dicho eso, en particular con el tema de las cavernas salinas, sí hay varios accidentes que han sido documentados históricamente. Uno de los más recientes fue, de hecho, este año, un hecho lamentable, esto es en Pemex, en México. Hubo una explosión en una de las cavernas en febrero del 2023. Estaban almacenan ahí gas natural. Yo entiendo que le estaban haciendo mantenimiento a la caverna.
y pues lamentablemente 5 personas fallecieron, ¿no? Em, pero no es algo que deba, digamos, prevenir que esto se haga. Por el contrario, el récord de seguridad es mucho mejor con esta metodología. Entonces, bueno, ya para cerrar un poquito, sí, las cavernas salinas pueden proveer una solución para incrementar la capacidad de hidrógeno en el subsuelo en relativamente corto tiempo, pero hay que tomar en consideración que el hidrógeno no es gas natural, no es metano, se comporta de una manera diferente y hay muchas cosas que hay que, digamos, entender todavía. Y por supuesto, hace falta hacer mucha investigación, muchos pilotos y mucho análisis interdisciplinario. Yo cuando doy estas charlas, sobre todo a profesionales jóvenes o estudiantes, les hago mucho hincapié, incluso a gente de mi edad, pues, o sea, mid-career people, les hago mucho hincapié que el panorama de cómo nuestras habilidades como geólogos o ingenieros de petróleo, etcétera, el panorama de cómo aplicar nuestra experticia, nuestro conocimiento, está cambiando radicalmente. Seguirá siendo importante el tema de los hidrocarburos, porque eso no, dentro de los próximos 30, 40 años yo no veo que tengamos un reemplazo completo, va a ser un energy mix, como dicen, ¿no? Una mezcla de diferentes tipos de energía. Pero sí hay que, digamos, comenzar a pensar cómo aplicar esos conocimientos a otros campos. Y es lo mismo, es decir, los fundamentos, eh, la utilización es distinta, pero los fundamentos son los mismos, el conocimiento que necesitas es el mismo, es sencillamente, digamos, abrirse un poquito y hablar más, sí, con los economistas, con los ingenieros y aprender, pues, de estos temas un poco más. Yo creo que esta es mi última lámina, Carlos, y bueno, espero les haya servido. Se había ido por las preguntas. Ok, Se había ido Lorena, por las preguntas. muchísimas gracias por la presentación. Creo que suscitaste una cantidad de inquietudes por el número de preguntas que hay. Ay, Dios mío. Este, O sea que mejor no empezando, hubiese ¿no? ido. Mejor no Mira, hubiese ido. la primera pregunta, vamos a ver, Lorena, la primera pregunta que te hacen es si hay alguna investigación para almacenar hidrógeno en diápiros de barro. No, mira, que yo sepa, no, y realmente por lo que humildemente, porque tú sabes, en este tema estamos todos aprendiendo, ¿no? Yo tengo 2 años en este tema, pero yo diría que es bien improbable que los diapiros de barro puedan ser, ¿sabes? No lo veo. Sí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué nos puedes explicar sobre la economía de producir hidrógeno por electrólisis? Y otra pregunta es, ¿cómo se va a manejar el problema de corrosión por hidrógeno en la transmisión por tubería? Ujú. El tema de producción de hidrógeno por nuevamente, un disclosure aquí, están hablando con una humilde geóloga, así que les voy a decir lo que yo he estado, digamos, aprendiendo, porque sé que tengo muchos ingenieros aquí en la audiencia. Em, el tema con la electrólisis, o sea, la electrólisis es un proceso muy bien conocido. El problema es que un electrolyzer es un mogollón de dinero, primero, desde el punto de vista de infraestructura. Estos electrolyzers no son muy eficientes y son extremadamente costosos y hay mucha investigación al respecto. Luego el otro tema con la electrólisis, que a mí me encantaría, por ejemplo, ver un desarrollo tecnológico que permitiera utilizar agua producida, que por ejemplo en el Permian Basin es un gran problema, que no es un agua que no es un agua tratada, limpia ni nada. Sería genial poder utilizar esa agua con un mínimo de tratamiento en procesos electrolíticos, porque entonces además te ahorras el costo de tener que ver qué haces con esa agua, que además cuando la reinyectan está generando problemas de sismicidad en estas cuencas, ¿no? Entonces, ese es el tema con electrólisis. El otro tema de transporte de hidrógeno muy importante es el tema del embrittlement, también que hablan, ¿no? Y no es solamente un tema de transporte, sino también, por ejemplo, en los pozos, el cemento.
Y es que el tema es que, sí, como saben ustedes mejor que yo, la molécula de hidrógeno es tan chiquitica que un acero normal que se utiliza para pipelines de natural gas no te sirve. Entonces, lo que se ha hablado es, por ejemplo, en el caso de los pipelines, hay una manera de hacer un coating interno en las tuberías que permite que tú puedas hacer un blend de gas natural con hidrógeno, que lo último que escuché, el máximo, o sea, ahorita tú le puedes meter creo que 5% de blend y creo que no pasa nada, supuestamente. Pero no se ha hecho, ¿no? Entonces habría que hacerlo a ver qué pasa. Pero con esa nueva tecnología dicen bueno, que tal vez un 12% se podría hacer. Y volvemos al punto. Si eso es por ejemplo, para un power plant, para la industria del cemento, tú no necesitas hidrógeno puro. Puedes hacer un blend pues bueno. Eso es lo que sé que hay mucho interés por el Departamento de Energía y también hay muchas llamadas para propuestas en el área ingenieril para atacar esos temas. Sí. Ok. La siguiente pregunta es ¿qué hacer con el agua salada producto de la construcción de la caverna? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como había mencionado, estas cavernas salinas, nuevamente desde 1920, de los años 20, se ha hecho lo que se llama solution mining. Y originalmente, o sea, hay un rango amplio de usos, ¿ok? Yo estaba hablando del almacenamiento de energía, de gas natural, de petróleo, de hidrógeno, etc. Pero también se ha utilizado para la sal que nosotros consumimos, por ejemplo, se utiliza para procesos químicos, se utiliza sí, para una cantidad de procesos químicos. Se puede comercializar. Los brines producidos, las salmueras producidas, se pueden comercializar. Una pregunta que yo tengo, que también tenemos una línea de investigación allí abierta, es si hay algún tipo de posibilidad de extraer algún tipo de mineral crítico también, ¿no? Entonces, el grupo de gente también está en ese tema. Pero lo ideal sería utilizarlo para algo más. Sería un problema si tienes que disponer de la salmuera en algún sitio, sería un problema, ¿no? Pero bueno, ese es más o menos la respuesta. Ok. Te preguntan, ¿cómo ves la economía de utilizar hidrógeno en el área vehicular como competencia del vehículo eléctrico? En Oklahoma hay 2 proyectos de producción de hidrógeno verde refrigerado para uso vehicular. Sí, hay varios pilotos. En California creo que Toyota tiene un vehículo que es sabes, a base de hidrógeno. Y por supuesto California, siendo California, hay algo de eso, ¿no? Aquí en la universidad, en el Pickle Research Center, el otro día, genial, o sea, una cosa es un piloto, ¿no? Todavía no está operacional, pero se va a generar hidrógeno para una flotilla pequeña de Toyotas también, ¿no? Les comparto algo, yo este año, en marzo, estuve en Noruega en unas conferencias y alguien de Alemania estaba hablando de este piloto para utilizar hidrógeno para fuel cells en trucking. Que otra vez, por ejemplo, en el Permian Basin sería genial, porque hay tanto tráfico de camiones y eso, que sería genial, ¿no? Y entonces, sí hay camiones de estos que ya utilizan hidrógeno, pero a mí me causó cierta gracia porque él estaba conversando de ese piloto en Alemania y yo le pregunté que dónde estaban produciendo el hidrógeno, ¿no? Y entonces él me dice, en la refinería de no sé dónde. Y yo digo, ay, están haciendo captura también. Y entonces me dice, no, es el hidrógeno regular, ¿no? Digamos, el piloto era para probar los vehículos, pero estaban utilizando hidrógeno que es hidrógeno que suelta, o sea, el proceso de producción está liberando también dióxido de carbono. Entonces, por eso les digo que esa cadena de valor todavía está chucuta, pues, en pocas palabras. Utilizar un término técnico. Ok. ¿Quién regula en Estados Unidos las actividades relacionadas con almacenamiento de hidrógeno? Eso depende, acuérdense que Estados Unidos nosotros tenemos acá un sistema federal, entonces las agencias regulatorias generalmente
son por estado. En el caso de Texas, el Railroad Commission parece que es el que se va a encargar de este tema. Yo todavía no lo tengo claro con las 3 cavernas que existen, cómo se reguló eso en 1970, 1980, no sé realmente cómo los permisos, porque además la utilización es distinta, ¿no? O sea, entonces eso es todavía algo que se está discutiendo y que se está desarrollando, pero lo último que escuché para el estado de Texas es que va a ser el Railroad Commission. Y en general yo creo que va a haber alguna directiva tal vez a nivel federal, pero los estados tienen sus propias agencias regulatorias. Ok, te preguntan cuál es el costo de construcción de la caverna expresado en dólares por unidad de volumen. Me rasparon, no sé. Pero comparado con digamos, lo que sí sé con toda absoluta seguridad, em, almacenar el mismo volumen de hidrógeno en contenedores en superficie es varios órdenes de magnitud más costoso que hacerlo en una caverna salina. Muchísimo más costoso. Esa es una de las motivaciones por las que este almacenamiento en el subsuelo es importante. Bueno, aquí vuelven con los vehículos y entonces te preguntan si tú ves la posibilidad de reemplazo de combustible fósil vehicular por hidrógeno. En el corto plazo, bueno, mediano plazo, yo lo que creo que va a suceder es que, y otra vez, disclosure, no soy experta en el tema, pero lo que yo estoy observando en el campo es que las primeras aplicaciones no va a ser tanto para vehículos individuales, sino que la mayoría de los pilotos está relacionado con este tema de los camiones, heavy duty transport, y también los tanqueros. Por ejemplo, yo sé que Equinor tiene una división que está trabajando activamente en eso, en tener fuel cells en los barcos. Y eso es importante porque todo este tema del shipping y todo este tema del trucking, pues el CO2 signature es significativo. Yo creo que ese va a ser el primer paso y después, con el tiempo, a medida que la tecnología avanza, yo creo que sí lo vamos a ver también en vehículos individuales. Lo único es que, pues bueno, y también la aviación, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención, yo en estos días le preguntaba, mira, ¿a qué presión es que está el tanquecito este de hidrógeno aquí hicieron un piloto aquí en el campus. Eh, y ellos creo que el tanque está a un 10.000 PSI con hidrógeno allí, ¿no? Entonces, también hay unos temas de seguridad y que la gente se acostumbre también al nivel de riesgo, ¿no? Pero estos son barreras tecnológicas, esto es ingeniería, esto se va a dar, es un tema de tiempo, yo creo. Ok, te preguntan cuál es el precio y costo del hidrógeno expresado en dólares por millón de BTU. O sea, depende del método de producción. Eh, yo te puedo decir que por kilogramo, que son los números que tengo en la cabeza, en el 2020, y esto yo el otro día me quedé loca porque dije, mira, fíjate, es que va, porque va, ¿no? En el 2020, que fue cuando yo comencé a trabajar en este tema, yo vi unos gráficos del Departamento de Energía. Y entonces ellos comparaban un poco, ellos tienen una cosa que llaman el hydrogen shot. El hydrogen shot es la ambición que tiene el Departamento de Energía de los Estados Unidos para el año 2000, yo no sé si es el 2030, creo que es el 2030. La ambición es poder generar el kilogramo de hidrógeno limpio, ¿ok? Es decir, el hidrógeno limpio se entiende, un kilogramo de hidrógeno que se genera con menos de 4 kilogramos de CO2 en el proceso de producción. Y el hydrogen shot es que ese costo sea menor de $1, ¿ok? En el 2020, generar hidrógeno por métodos convencionales en las refinerías estaba alrededor de 1.5, $2, ¿ok? Y en el 2020, el hidrógeno verde, digamos, generado
energía eólica, el costo estaba alrededor de los $11, las estimaciones, ¿ok? En 2020. Y ahorita, recientemente, incluso con nuestros propios análisis que estamos haciendo en el Bureau y con Ning, nuestra Chief Economist, nos comenzamos a buscar, ¿sabes? Los costos, esto, aquello. Y ese $11 por kilogramo de hidrógeno renovable con energía eólica, ahorita está alrededor de 3 o 4 las estimaciones. O sea, una reducción que va más allá del 50% en 3 años, ¿no? Entonces eso habla nuevamente, por eso es que yo entiendo muchas veces, mira, yo me expongo a muchos tipos de audiencias, ¿no? Desde Noruega, que tenemos ¿sabes? O todo sea green y todo, hasta el punto de esto no tiene sentido, la inversión de capital, O sea, los dos extremos, ¿sí? Pero el mensaje que yo trato de dar es que es fútil de seguir negando que este proceso de avance tecnológico e implementación de cosas como la energía del hidrógeno están sucediendo o van a suceder, porque es que ya está pasando. No está pasando a un punto de tener un reemplazo del 100%, no, definitivamente no. Y ese reemplazo tal vez suceda, no sé cuándo, 30, 40 años, puede ser hidrógeno o puede ser fusión, no sabemos, nuclear fusion, ¿sabes? Pero sí está sucediendo como un paso intermedio que yo creo que va en algún momento a dispararse a una escala más significativa. O sea, no soy tan optimista como los que dicen 2030, 2050, pero sí creo que va a haber un shift en cómo vemos ese balance. Ok, ahora viene otra pregunta. ¿Puedes comentar algo en referencia a los incentivos económicos originados por el Inflation Reduction Act 45BH2 y 45QCO2 y cómo ves el tema del amoníaco azul como fuel? Uh-huh. Bueno, los detalles, porque estos de los 45 son más asociados a dióxido, sí, a sequestration, ¿no? Para el hidrógeno es lo que llaman el PTC, que es el Production Tax Credit. Y por ejemplo, un número, estos números han cambiado, que esta presentación yo no la tengo up to date, pero por ejemplo, si yo produzco mi kilogramo de hidrógeno produciendo entre 0.45 y 4 kilogramos de dióxido de carbono, mi crédito de PTC puede estar entre 0.6 y $3 por kilogramo de hidrógeno. Estos datos los pueden buscar en internet y los van a encontrar. Lo que sí es importante destacar acá es que efectivamente muchas de estas compañías están hoy en día metiéndose en este cuento porque el incentivo es el incentivo fiscal, no porque tú vas a hacer los reales de vender hidrógeno, lo cual es un problema, ¿no? Porque, como te digo, ¿dónde está el mercado? Es decir, si yo me pongo, incluso en Houston, ¿sabes? Si yo digo ahorita tengo este bogotonón de hidrógeno, ¿quién me lo compra? No hay mercado para los volúmenes. Entonces, pero se están alineando esos diferentes elementos de esa cadena de valor, se están alineando para llegar allí. Y uno de los incentivos es el incentivo fiscal. Te preguntan si sabes cuál es el porcentaje de participación de la energía eléctrica en el consumo total de energía en Estados Unidos. La pregunta es pertinente para ubicar en su justa dimensión el aporte de las fuentes nuclear, eólica y solar. Bueno, los números de Estados Unidos no los tengo. Te puedo decir los números de Texas esta mañana, ¿no? Pues bueno, Texas es uno de los estados más importantes, ¿no? de Estados Unidos. Energía solar, esta mañana, 16.1% del total. Energía eólica, 16.3% de la energía total. Y energía nuclear, 8.8%. Son números Lorena, significativos. pero eso Sí. es para generar electricidad. Creo que la pregunta... Sí, eso es para generar electricidad. Al porcentaje de participación de la energía eléctrica en el consumo total de energía. Electrificación, no, Ajá. o sea, Estados Unidos no es Noruega,
no. En Noruega el sistema de la electrificación es casi 100%, ¿sí? No, pero Entonces, da los datos de Texas, pues, para ubicarnos. ¿perdón? Si puedes dar, porque el porcentaje de eólica, solar y tal es alto, pero eso es para generar electricidad. Ahora, la electricidad, ¿cuánto es el porcentaje? Muy, ¿Cuál es el muy porcentaje bajo, en el muy bajo, consumo de energético de Texas? muy bajo, Jorge, muy bajo. No tengo el número conmigo, pero muy bajo. Pero las ambiciones de Uncle Sam, del Departamento de Energía de los Estados Unidos, de la gente con los trillones de dólares, es incrementar eso significativamente a futuro y se están tomando pasos concretos para ir allí. Es una ambición clara y definida. Hoy es muy baja. Ok, te preguntan, ¿cuánta de la energía necesaria para producir, transportar y almacenar hidrógeno se recupera en su uso? ¿Cuál es la Perdóname, eficiencia? ¿me puedes repetir la pregunta? Ajá. ¿Cuánta de la energía necesaria para producir, transportar y almacenar hidrógeno se recupera en su uso? O sea, ¿cuál es la eficiencia? Sí, ese era un tema que estaba tratando de mencionar en una de las láminas. Lástima que no, en estos días salió en LinkedIn, alguien puso un cálculo y la eficiencia es bien baja. Yo creo que, ¿sabes? En el proceso se pierde como 80, 70, 80%, ¿no? Pero mi punto es, sin el proceso se pierde 100%. Y nuevamente, la eficiencia es un tema de optimización de procesos y de avance tecnológico y de ingeniería. No se puede decir que es imposible mejorar la eficiencia. Ok. ¿Qué nos puedes decir respecto a los niveles de corrosión por tubería? ¿Se requiere una metalurgia especial al estilo de los proyectos de vapor y su impacto en la economía en estos proyectos? Sí, creo que ya toqué ese tema antes y la respuesta corta es sí, se necesita otro tipo de materiales y es una de las grandes preocupaciones desde el punto de vista de capital investment porque no es barato hacer esto. Te preguntan si existen cavernas en Venezuela donde se puede almacenar hidrógeno o mejor Oh, aún CO2. No, no, yo en Venezuela no hay formaciones salinas. por eso Eh, le hice la pregunta de Diapiro, porque en Venezuela no hay sí, formación de salida. Venezuela Ok. no hay formaciones salinas. Lorena, y en Sí. carbonato, Lo que se está viendo ahorita mucho es si se puede hacer CO2 sequestration en carbonatos, de manera de que haya una reacción entre el dióxido de carbono y los carbonatos y se mineralice y lo secuestre. El problema con el hidrógeno, que tal vez yo no hice mucho hincapié en esto, es que el hidrógeno es muy reactivo químicamente. Entonces, imagínate, por ejemplo, tú te pones, que es el problema también con el medio poroso, ¿no? Le pones hidrógeno en contacto con pirita, otra vez, H2S. Hidrógeno en contacto con anhidrita, H2S. En cambio, la alita, si es 100% alita, se supone que es inerte el tema, ¿no? Pero yo tengo mis dudas porque yo no sé, yo pienso que, claro, y aquí también en Estados Unidos, los tres sitios estos donde se almacena hidrógeno, yo tengo 2 años tratando de buscar datos, de ver, ¿no? Y no hay datos, público no hay. Entonces realmente no se sabe. Por eso es que están los pilotos ahorita full mecha también en Europa, ¿no? Para tratar de entender cómo funciona esto. Te preguntan si el blend para transporte por tubería sería de 5% de hidrógeno y 95% de CH4 o viceversa. No, sería 5% hidrógeno, 95% natural gas o cualquier otra cosa que esté ahí, sí. Con las tuberías actuales, pues. Y por ahí veo que alguien menciona algo de España. El tema de España es interesante porque, primero, ellos no quieren sino hidrógeno derivado de fuentes renovables. No están considerando el tema de hidrógeno generado por de natural gas.
Entonces, pero sí ellos tienen formaciones salinas y están trabajando BP, Repsol, lo sé porque nosotros tenemos conversaciones con ellos, están trabajando activamente en el tema. Ok, aquí hay un comentario final de alguien que la empresa para la cual trabaja, que es MAN, M-A-N, ya fabrica camiones y autobuses de hidrógeno en Alemania. Pero Bueno, mira, el hidrógeno que utilizan para esos camiones no es hidrógeno ni renovable ni azul, es mi Es gris. entendimiento. Es es gris. vulgar y corriente. Sí, pero bueno, pero allí está, es lo que estamos hablando del desarrollo de la cadena de valor, ¿no? En algún momento estas cosas van a cuadrar, ¿sabes? Ok, y alguien te pregunta si puedes compartir tu correo electrónico. Yo ahorita sí me voy a disculpar muchísimo porque es que estoy saturada de trabajo y o sea, yo estoy dando estas charlas, pero bueno, ustedes hacen el Google del nombre hidrógeno y van a conseguir varias charlas online, pero ahorita estoy saturada de trabajo, no estoy respondiendo muchos emails. Ok, con esto finalizan las preguntas en el chat y está anotado en el orden de palabras Jorge Sajía. Adelante, Jorge. Recuerda que son 3 minutos nada más. Hola, buenas tardes. Eduardo, tú tienes que ser un poquito más inteligente, más elástico y más democrático en la cuestión. Yo al final de la charla de Lorena, el comentario que quise hacer fue que sorpresivamente en el newsletter de petróleo, que lo distribuimos los martes y los jueves, en el que distribuimos ayer, tuvimos 8.000, se distribuyen 10.000, un poquito menos. Tuvimos 8.000 impresiones y lo referente a algo que publicamos sobre el hidrógeno fue el 80% de los clics y de las impresiones que hicieron. O sea, a mí me sorprendió que habían cosas importantes allí, ¿no? Como la contaminación del lago, como que la inteligencia artificial va a hacer perder trabajo a la mujer. Habían algunas noticias bien importantes y sin embargo el tema del hidrógeno fue porque nosotros llevamos las estadísticas, eso es, el tema del hidrógeno, Lorena, fue el que atrajo la mayor atención. Realmente el hidrógeno está de moda. Yo también hice la pregunta porque la cifra esta del 40 y pico por ciento de energía solar, eólica, como la llamo yo, que no son fuentes alternas, son fuentes estacionarias. Porque puede ser que pasen 6 meses sin sol o 6 meses sin viento, como sucedió en la COP27 en Glasgow, que en plena COP27, 26, Inglaterra tuvo que activar sus plantas de carbón porque no hubo vientos en el Mar del Norte. El tema de la temperatura, que está muy de moda ahorita, yo digo, no, yo estoy como en Maracaibo es la ciudad más fría de Venezuela, porque lo que hay que tener plata para pagar el aire acondicionado, pues. Así estoy yo aquí en Texas. Y hay luz. La temperatura más baja en el mundo se registró en 1913 en el Valle de la Muerte, en el Valle de no sé qué, que fueron 56 grados centígrados. 1913. Entonces van a venir a hablar ahorita del calentamiento global, de la participación de los hidrocarburos, sin tomar en cuenta otros factores, que como son la elíptica que hace la Tierra al acercarse al Sol. Y estas fuentes son alternativas, pero son muy costosas. Lo mejor son, no, me quedan 27 segundos, lo mejor son los hidrocarburos. Los hidrocarburos, como ya dicen, pues han salvado al mundo. Fíjense ustedes que en esta crisis de calor, lo que menos han hablado es de la quema de combustibles fósiles. Muy someramente, los fundamentalistas. Felicitaciones, Lorena. Gracias por tu excelente charla. Jorge, Gracias, Jorge. gracias. Justo Mira, a Jorge, tiempo. pero le quiero comentar dos cosas a Jorge. No, a Jorge y a Carlos, porque está el tema del hidrógeno en Venezuela y el almacenamiento, ¿sabes? Y también el tema del transporte, está interconectado, ¿no? Un esquema posible. Colombia se está metiendo muy de frente con el tema del hidrógeno ya eso estaba hablado antes de la nueva administración.
¿ok? Eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que a veces la gente se quiere tomar, bueno, ese es otro tema. Pero eso va en Colombia, ¿no? Uno de los esquemas que yo creo que en Venezuela serían bien interesantes, sería no necesariamente generar hidrógeno para almacenarlo, ¿no? Porque tú también puedes tener un sistema en que la producción y el consumo estén alineados, ¿ok? Digamos, no una cosa así a gran escala, ¿no? Definitivamente derivado de metano, porque tenemos gas natural, y Venezuela sí tiene condiciones para la captura y el secuestro de dióxido de carbono. Y luego convertir ese hidrógeno a otro medio, amonia, por ejemplo, para exportación. ¿Ok? Y el tema también, ese es un esquema que funcionaría. Y el tema de por qué, y yo no quiero ni voy a entrar en el tema climático, ¿no? Sino desde un punto de vista estratégico. ¿Y por qué hay que, yo pienso, ser muy táctico en estos temas independientemente de lo que creamos, ¿no? Nadie en el futuro te va a comprar a ti una amonia que venga de un proceso de producción de hidrógeno que no incluya la captura y el secuestro de dióxido de carbono. Ese es el green tax. Los mercados no te lo van a comprar, ¿ok? Vas a tener un penalty por eso. Entonces, está bien, nosotros podemos creer lo que creamos, pues, y podemos estar en lo correcto o no. No es el tema de juzgar eso. Pero hay que ser muy estratégico y muy táctico con lo que se va a hacer, ¿no? Ese es un tema que yo quería mencionar. El segundo tema que también Jorge tocó con el tema de los renovables, él muy asertivamente está mencionando es que tú puedes pasar 6 meses sin que el molinito este se mueva. Y el tema que estás hablando en Inglaterra, en el Reino Unido, muy asertivo también, pero es que justamente ahí estás dando en el punto. Por eso es que es el hidrógeno importante. Porque no es solamente que las energías renovables es lo que llaman la intermitencia de las energías renovables. No es solamente que a veces no hay sol y no hay viento, es que a veces hay de más. A veces hay de más. Y en el año 2020 yo creo que justamente a la United Kingdom le costó unos 200 millones de pounds ese excess capacity. No sabían qué hacer con eso porque tú operacionalmente también tienes que hacer cosas para manejar eso. Entonces allí es donde el hidrógeno es importante porque en vez de perder esa capacidad extra de generación eléctrica, tú utilizas esa capacidad extra para generar un hidrógeno que tú vas a guardar, ¿sí? Y entonces cuando justamente cuando no haya viento o cuando los precios eléctricos estén más elevados, tú vendes tu cosa y entonces le tomas, ese es más o menos digamos, el esquema un poco. Ok, tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy interesante, Lorena, tu presentación. Lo que yo quería saber, no sé si lo planteaste, ¿qué otros países o qué otras regiones tendrían esta facilidad para estas cavernas de sal? Sabemos todo que en Estados Unidos hace muchos años, pues la han utilizado, sobre todo para LPG, para propano y otros gases, pero es un poco, sería interesante saber qué otros países pudieran tener esta facilidad, no sé, países de la extensión de China, Rusia, Europa quizás poco porque es una extensión pequeña, pero no sé si tú tienes esa información. Bueno, en Europa justamente hay mucha actividad porque ellos tienen lo que llaman el Seichten, que también es pérmica en edad, esa sal. Y entonces lo que es el norte de Europa, históricamente, y hay muchas cavernas pues, donde han estado, ¿cómo se dice?, almacenando gas natural y etcétera, y tienen una trayectoria ingenieril bien robusta de varias décadas en ese tema. Y de hecho, con los proyectos de hidrógeno, esa parte del mundo es donde hay bastante más actividad y los pilotos están allí, ¿no?
En nuestra región desconozco las condiciones de subsuelo. Creo que muchos de estos esquemas están considerando también hipotéticamente el almacenamiento en medios porosos, que eso es otra historia, ¿no? Pero como les digo, lugares como Colombia, lugares como Chile, están en eso. México también tiene sal. Y también hay otros temas que tampoco estamos tocando aquí, que es el tema de el hidrógeno natural o el hidrógeno, que este me parece más loco todavía, que ese sí en Venezuela puede haber potencial. El hidrógeno geoingenieril, el natural y el geoingenieril. Básicamente el tema, que eso es fascinante, es el tema de la serpentinización, donde las rocas ultramáficas, el olivino, a través de un proceso de serpentinización libera hidrógeno. Yo a mí una de las cosas que sería también desde el punto de vista estratégico importante hablar con gente como Sebastián Grande, como Franco Urbani, ¿sabes? Que son esos repositorios de conocimiento de rocas duras en Venezuela. Y de repente a nivel de investigación, si en algún momento se pudiera en el futuro, tratar de entender eso. Mire, aquí ARPAI, que es una de las entidades de financiamiento de investigación más bárbaras de Estados Unidos, está metiendo esos millones de dólares y son unos conceptos a veces locos. Bueno, no locos, no debería yo juzgarlo, ¿no? Pero, o sea, si ustedes creen que esto es así como, ¿no? El tema allí es, tienes una serpentinita en el subsuelo, le taladras allí y le metes dióxido de carbono supercrítico, ¿no? Con agua a altas temperaturas y básicamente y fracturas también la roca y eso lo que hace es que puedes, ¿cómo se dice? Eres el catalizador y generalmente estás catalizando la reacción que va a hacer que la roca te libere el hidrógeno y después lo produces. Después hay otros esquemas de in situ generation con campos que están depleted reservoirs, campos que ya no están en producción y entonces tú lo que le metes es oxígeno ahí y como que yo he hecho broma, ¿no? Le digo, le metes el candelero ahí al yacimiento y eso genera un frente que hace que se produzca hidrógeno. Entonces hay mucha discusión de si el hidrógeno viene de los hidrocarburos o del agua, etcétera. O sea, hay varias cosas que se están haciendo también en ese tema que aquí no hemos tocado, pero que son cosas que se está invirtiendo dinero en eso en el área de investigación. Ok, mira, no hay más preguntas, Carlos, así que podemos cerrar y pasar a la sobremesa. Sí. Bueno, Lorena, realmente muchas gracias por esa extraordinaria e ilustrativa presentación sobre el hidrógeno. Realmente creo que la hemos disfrutado mucho y nos enorgullece tener una joven como tú que nos ilustre a todo este grupo de simios que hay aquí en la mayoría. No, adultos contemporáneos, Carlos. Y te damos las gracias, pues yo sé que tomaste tiempo de tu agenda tan complicada para dedicarme este tiempo a nosotros. Realmente te lo agradecemos. Y estás invitada cuando quieras a todas nuestras charlas los viernes o verlas después en diferido con las grabaciones.